Listo. Ahí ya están viendo mi pantalla también, chicos. Sí, señor. Señor. Listo, muchachos. Entonces vamos a empezar acá con esta parte de las propiedades de los logaritmos. ¿Listo? Esto era lo que ustedes pues tenían que revisar el día de ayer, estar pues trabajándolo y pues hoy ya vamos a empezar a mirar la parte pues de ejemplos con base en lo que vieron ayer. Entonces vamos a mirar las propiedades de los logaritmos. Entonces lo primero que vamos a poner es la parte teórica. Entonces la parte teórica me dice lo siguiente. Me dice, si A es un número real, positivo, diferente de cero, vamos acá al signo de diferente de uno, qué pena, diferente de uno, y X, vamos a poner esta ahí para no confundirnos, y X y Y pertenece a los reales positivos, pues ponemos acá el signo de los reales positivos, entonces pertenece a los reales positivos, se cumple las siguientes propiedades. Se cumplen las siguientes propiedades. Entonces, primera propiedad que vamos a mirar. El logaritmo de un producto. Me dice el logaritmo de un producto, muchachos. Me dice que si yo tengo la siguiente expresión, logaritmo en base a logaritmo en base a de x por y, eso que va a ser igual. Entonces miren lo que me dice acá. Me dice que si yo tengo un logaritmo y dentro de ese logaritmo tengo una multiplicación, entonces la propiedad me dice que yo puedo separar este logaritmo en dos logaritmos, pero ¿cómo quedaría la operación entre ellos? Entonces lo que me dice es que va a quedar logaritmo con base en la que tenemos, que sería en este caso con base A. Entonces, del primer término, que en este caso sería X, y en vez de que se estén multiplicando cuando yo lo separo en dos logaritmos, entonces después me dice que esto va a ser más el logaritmo con la misma base que es A de la otra expresión, de Y. Eso es lo que me dice pues la parte teórica. Vamos a mirar un pequeño ejemplo. Si ustedes tienen, por ejemplo, logaritmo con base 4, miren lo que me están diciendo acá, que la base tiene que ser un número diferente de cero, ¿sí ven? Y que los dos términos que yo voy a poner acá son números positivos, o sea, del cero en adelante. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar esas propiedades. Muy, muy, muy importante esto que me dicen acá. Entonces, la base que yo tengo acá, este numerito, que es lo primero que me están diciendo acá en el ejercicio, en las propiedades, me dice, vamos a mirar las propiedades que se me cumplen siempre y cuando la base, o sea, este número de acá, el logaritmo con base, la base sea un número real positivo, o sea, de un número mayor a cero, y que los dos números que yo voy a operar en ese logaritmo también sean números reales positivos. La única diferencia es que la base debe ser un número real positivo diferente de 1. O sea, puedo tomar números entre 0 y 1 o mayores que 1. ¿Listo? Entonces acá tenemos logaritmo en base 4 de qué? Supongamos que tenemos 3 por 2. Entonces, aplicando la propiedad, ¿esto a qué sería igual, muchachos? Pues sería separar los logaritmos. Sería logaritmo con base 4, que es la que estamos manejando, del primer término que sería 3, más el logaritmo con la misma base. Bueno, vamos a poner acá esto un poquito pequeño para que no se nos salga, más el logaritmo
con la misma base, o sea, base 4, de la siguiente expresión que sería 2. Ya esto es pues dar la operación de esto, o sea, el resultado de este más el resultado de este, y ya obtendríamos el resultado de todo esto. También ustedes lo pueden hacer acá con la multiplicación, 3 por 2, 6. Entonces el logaritmo en base 4 de 6 va a ser lo mismo que el logaritmo en base 4 de 3 más el logaritmo en base 4 de 2. Aquí sí no vayan a cometer el error que cuando yo tenga esta suma, entonces yo hago 3 más 2, entonces me quedaría logaritmo en base 4 de 5. Miren, si ustedes tienen una expresión de esta manera, como lo que está después del igual, ya sabemos que cuando yo tengo una suma de logaritmos que son de la misma base, mire, importante que sean de la misma base, yo lo puedo expresar en un solo logaritmo, pero multiplicando las dos expresiones. Ojo con esas cosas, muchachos, para que ustedes no vayan a tener problemas. Otro ejemplo que ustedes pueden observar acá. Otro ejemplo que ustedes pueden observar acá. Entonces, acá. A mí me dan, por ejemplo, logaritmo. A ver, logaritmo en base 3 de 10, supongamos, que me dan esta expresión. Logaritmo en base 3 de 10. Yo puedo hacer, pues de una vez este logaritmo, esto, o sea, esto es importante, pero les quiero hacer el siguiente ejemplo en números porque esto también nosotros lo vamos a ver más adelante cuando estemos utilizando las ecuaciones logarítmicas, que recuerden que en las ecuaciones vamos a tener letras incógnitas. Entonces, estas cositas son las que nosotros vamos a poder utilizar para poder resolver. Pero miren con esta parte numérica, entonces si yo tengo logaritmo en base 3 de 10, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir que 10 lo puedo expresar como 5 por 2. Como yo lo puedo expresar de esa manera, entonces yo puedo decir que esto ¿qué va a ser? Va a ser el logaritmo con base 3, que es la que estamos manejando ahí, entonces logaritmo en base 3, ¿de quién? De 5 por 2, porque 5 por 2 nosotros sabemos que es 10. Entonces miren que de una sola expresión yo la pude separar en una multiplicación. Ahora esta multiplicación la puedo separar en esta suma, que eso es lo que yo quería que ustedes vieran. Entonces yo puedo decir que esto de acá, ¿qué va a ser? Va a ser logaritmo con base 3 del primer término que es 5 más el logaritmo, lo que estamos trabajando, en base 3 de la siguiente expresión, que la siguiente expresión sería un 2. Entonces, esto vea que de un solo término, yo lo puedo separar en una multiplicación y al separar esa multiplicación, pues aplico la propiedad que es separar los dos logaritmos, un logaritmo que cuando se está multiplicando lo puedo separar en 2 y de esa manera puedo encontrar esta expresión. Entonces, también, si a mí me dan el término de esta manera, logaritmo en base 3 de 5 más logaritmo en base 3 de 2, pues yo puedo devolverme y decir que esto es un solo logaritmo en base 3 de la multiplicación de esos dos términos, y al hacer la multiplicación, pues voy a llegar a esta expresión. Entonces, miren que yo puedo ir de un lado al otro. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Vamos con la segunda propiedad que vamos a trabajar en esta partecita. Logaritmo de un cociente. Aquí ya trabajamos el logaritmo de un producto, ahora vamos a trabajar el logaritmo de un cociente. ¿Qué me dice esta parte de la propiedad? Entonces me dice que cuando yo tenga una expresión logaritmo con base A, ¿de quién? Me dice de una división. Mira, de una división. Logaritmo en base a de X sobre Y. Tengo acá una división. Vamos a meterlo acá en un paréntesis. Logaritmo en base a de X sobre Y, o sea, de una división, logaritmo de un cociente. ¿Qué yo puedo hacer? También lo puedo separar al igual que en la multiplicación, pero aquí algo importante, miren.
En la multiplicación se suman los logaritmos. En la división se van a restar los logaritmos. O sea, ¿esto a qué va a ser igual? Entonces, esto me dice que va a ser el logaritmo con base la que tenemos, que es base A, del primer término, que sería X, o sea, del que está arriba, ¿sí ven? Del que está arriba, del primer término, menos el logaritmo con base A, el logaritmo con base, ay, ¿por qué no se está dejando escribir? Ahora sí. El logaritmo con base A de la siguiente expresión, del de abajo. Entonces, cuando yo tenga una división, ustedes también lo pueden separar en dos logaritmos y restarlos. O cuando yo tenga la resta, pues lo puedo separar en los dos logaritmos y pues los dos logaritmos expresarlo en uno solo mediante la división. ¿Listo? Entonces, un pequeño ejemplo de eso. Un pequeño ejemplo de esto sería, vamos a hacer uno solo. Si a mí me dan, por ejemplo, el logaritmo con base 2 de, no sé, 12 dividido en 10. 12 dividido en 10. Entonces yo puedo separar esto en dos logaritmos aplicando propiedades. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Entonces nosotros tendríamos que esto es logaritmo en base 2 de la primera expresión, o sea, logaritmo con base 2 de la primera expresión que tengo acá, que en este caso es 12, menos ahora el mismo logaritmo, o sea, logaritmo en base 2 de la siguiente expresión que tengo, que ¿cuál sería? 10. Entonces eso es lo que me dice la propiedad, que cuando yo tengo el logaritmo de una división, lo puedo separar en dos logaritmos, pero la operación es resta. Si ustedes observan, son operaciones inversas. La operación inversa de la multiplicación es la división y la operación inversa de la suma es la resta. Entonces en la multiplicación, si se suma, ya sabría que en su inversa, que es la división, haría la inversa de la que hice acá, que sería la resta. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan ahí. Con esto, entonces, ya llevamos 3 propiedades. Vamos con la siguiente. Logaritmo de una potencia. Entonces, tercero, logaritmo de una potencia. ¿Qué me dice esta parte? Pues la parte teórica. Me dicen que cuando yo tengo una potencia, por ejemplo, tengo el logaritmo con base A, y acá dentro de esto una potencia x elevado, no sé, a la y o a la n, eso no importa. Vamos a elevarlo a la y. O sea, cuando yo tengo dentro de esto al logaritmo le estoy hallando una potencia, lo que me dice la parte teórica, muchachos, es que yo puedo bajar este exponente, hallar el logaritmo de esto y después multiplicarlo por este y. Es decir, que la expresión me va a quedar y que multiplica al logaritmo con base A de la expresión que tenía, de x, que esto en realidad pues, va a ser y veces, recordemos que este signo de multiplicación se puede quitar, entonces sería y logaritmo en base a x. Vamos a mirar un ejemplo. Si ustedes tienen, por ejemplo, lo siguiente, logaritmo con base 2 de 3 elevado a la 4. Tengo una potencia. Entonces, ¿qué me dice la propiedad, muchachos? La propiedad lo que me dice es que yo puedo bajar esta potencia acá, entonces me quedaría el cuarto logaritmo con base, la que tenemos ahí, que estamos trabajando con base 2, del término que tengo adentro,
que sería 3. Entonces, quedaría 4 veces el logaritmo en base 2 de 3. Eso es lo que me permite hacer esa propiedad. Poder bajar la potencia acá y entonces solo encontraría este logaritmo, encontraríamos este logaritmo y a este resultado lo multiplicamos por 4. Eso también se puede hacer. O pues acá coger este 3, elevarlo a la 4 y después encontrarle ese logaritmo a esa expresión. Entonces ahí tenemos la tercera propiedad. Muy importante que la vayamos a ir conociendo. Cuarta propiedad. Logaritmo de una raíz. Logaritmo de una raíz. ¿Qué me dice la parte teórica de esto? Entonces vamos a mirar. Me dice que si ustedes tienen logaritmo con base a de algo que esté con raíz, vamos a poner una raíz enésima, o sea, cualquier raíz, entonces es enésima de x, puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz tercera. La raíz que yo tenga acá, esta n significa cualquier número, donde este n pues es un número entero mayor que 2, siempre vamos a trabajarlo como mayor que 2, o sea, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta, siempre lo vamos a trabajar con números enteros acá esta raíz para esta propiedad. Entonces lo que me dice la parte teórica es que esto se va a expresar de la siguiente manera. O sea, esto me va a quedar como logaritmo con base a, que es la que estamos trabajando ahí, miren, con base a de x, que es este término, y el exponente de la raíz o el índice radical se va a poner acá como denominador, dividido en n. Es decir, con un ejemplo, si ustedes tienen logaritmo en base 3, por ejemplo, de la raíz quinta de 23, por ejemplo, ya tienen esa expresión, logaritmo en base 3 de la raíz quinta de 23, entonces, ¿cómo yo lo puedo expresar? Esto me dice que va a ser un cociente, entonces el cociente va a ser una división, logaritmo, miren, logaritmo, con la base que estamos trabajando, que es en base 3, de lo que tengo adentro de la raíz. ¿Qué tengo adentro de la raíz? El 23, mire, logaritmo en base 3 de 23, como si quitara la raíz. Y para poder quitar la raíz, entonces, como el índice radical es 5, o sea, raíz quinta, pues ese 5 lo ponemos acá de denominador. Entonces, hallamos el resultado de este logaritmo y eso lo dividimos por 5. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta esas cositas. Esa es la siguiente propiedad. Y vamos a mirar la quinta y última propiedad que vamos a trabajar pues en esta parte, que es propiedad del cambio de base. Propiedad del cambio de base. ¿Qué es lo que me está diciendo esta propiedad? Vamos a observar. Entonces me dicen que si ustedes tienen, por ejemplo, logaritmo en base a de x, por ejemplo, ¿cómo puedo yo hacer pues un cambio de base? Es de la siguiente manera. Entonces me dice que yo puedo expresar esto como logaritmo con otra base la que yo pues quiera trabajar, digamos con base y. ¿De qué? Del término que tenía inicialmente, en este caso pues es de x, y esta expresión la vamos a dividir con el mismo logaritmo, la misma base, pero ahora de la base que tenía inicialmente. O sea, mire, logaritmo, eso me va a quedar logaritmo con base, la que estoy haciendo el cambio, que ya estamos diciendo con base y, pero ahora, ¿cuál era la base del primer logaritmo? Era a. Entonces, eso es lo que me dice hacer un cambio de base. Aquí muy importante, siempre que esa y, o sea, esa base que nosotros vamos a trabajar, debe ser distinta de 1. Un ejemplo, un pequeño ejemplo con eso. Si ustedes tienen, por ejemplo, lo voy a hacer con números para que ustedes se den cuenta cómo es que se realiza. Entonces, si yo tengo el logaritmo
en base 5 de 2. Entonces, ¿cómo hago un cambio de base? Entonces, esto sería logaritmo en la base que yo quiera, en la base que yo quiera, con base la que yo quiera. Vamos a poner con base en X, pero recordemos que aquí es la base que yo quiera trabajar. Entonces, logaritmo con base X del número que tengo adentro, que en este caso es 2, ¿sí ve? Dividido, o sea, toda esta expresión va a estar dividida por el logaritmo de la misma base, logaritmo con base X de las siguientes, de la base que tenía inicialmente, o sea, de 5. Eso es lo que me dice la parte teórica de 5. Ahora, esta X, profe, esta X, ¿cuál es? El logaritmo, la base que yo quiera. O sea, yo puedo decir, digamos, que aquí esto era como logaritmo con base 3. Entonces, aquí pues la X también me va a quedar con base 3. No, yo lo quería con base 4. Entonces, logaritmo en base 4 y ambos quedan logaritmo en base 4. Eso se llama hacer un cambio de base. Que si yo tengo un logaritmo inicialmente y quiero pues hacer un cambio de base, entonces lo que hago es el logaritmo en la base que yo quiera de este número dividido en el logaritmo de esa misma base que escogieron de este numerito acá, o sea, de la base que tenía inicialmente. Y eso es hacer un cambio de base. Con estas 5 propiedades, muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Esta parte es teórica. Si ustedes observan en la parte teórica, las propiedades que me brindan, lo que yo le puedo hacer a los logaritmos, pero no sé si alguno tiene alguna pregunta de qué, profe, es que qué se hizo en esta parte y poderle socializar. ¿Alguno tiene alguna pregunta, muchachos? No, profe, yo no. Listo, Juan David, no. Los siguientes, por favor. Camilo, ¿tienes alguna pregunta por el momento? No, profe. María José, ¿tienes alguna pregunta? María José. Bueno, María José está, pero no está. Sara, ¿tienes alguna pregunta? No, señor. Gracias. Daniela, ¿alguna pregunta de No, estas señor. propiedades? Didier, ¿tienes alguna pregunta? No, ¿Algo que no señor. hayas entendido? No, no, señor. ¿No? ¿Todo claro, Didier? Sí, profe. Listo. Entonces, chicos, estas son las propiedades que ustedes vamos a trabajar en esta siguiente parte. Entonces, lo voy a tomar con pantallazo. Se las voy a enviar ahí al grupito de WhatsApp para que ustedes las tengan ahí. ¿Listo? Regálenme un segundito. ¿Qué pasaría? Dame un segundito y las envío. Y vamos a trabajar pues unos pequeños ejemplos. WhatsApp, imágenes, fotos, imágenes. Y sería esta. A ver. Listo, muchachos. Entonces ahí ya les envié la fotico de estas propiedades. Entonces vamos a empezar acá con unos ejemplos. Ya voy a borrar esta parte. Y arrancamos con unos ejemplos de esto. Ejemplos. Entonces vamos a mirar un primer ejemplo. Me dice calcular el valor de logaritmo con base, y la base va a ser una fracción. Entonces logaritmo con base de 4 quintos
4 quintos de, vamos a tener otra fracción, de 125 sobre 64. Entonces pongámoslo en paréntesis. No nos perdamos, miren. Logaritmo en base de 4 quintos. 4 quintos cuando uno hace la división es un número menor que 1, pero mayor que 0, o sea, está cumpliendo uno de los requisitos que teníamos inicialmente de esa expresión, donde pues lo que tenemos ahí adentro son números, eso también me va a dar un número real positivo, 125 dividido 64, pues eso me va a dar un número real positivo. Entonces, ¿cómo solucionamos esto, muchachos? Vamos a mirar lo siguiente. Entonces, vamos a tomarle acá, copiar este pedacito. Acá. Esto podemos decir que es igual a ¿qué? Si ustedes observan, 125 y 64 son expresiones que se pueden, valga la redundancia, expresar como números elevados al cubo. O sea, esos números son cubos perfectos. ¿Cuál es la raíz cúbica de 125? Sería 5. Y la raíz cúbica de 64 es 4. Ambos números tienen raíz cúbica exacta. Es decir, que esos números se pueden expresar como potencias de 3, ese 125 y ese 64. Aquí algo muy importante, muchachos, y creo que también se los había dicho el periodo pasado con otro tema. Aquí en esta parte, tanto de las propiedades de los logaritmos como en las ecuaciones y todo eso, yo no les puedo decir, ni yo les puedo enseñar, miren muchachos, cuando tengan tal expresión, siempre hagan esto, y cuando tengan esto, siempre hagan esto, y cuando tengan esto otro, siempre hagan esto otro, porque eso no se puede hacer acá. Aquí hace parte de la destreza matemática que uno tenga, y lo que uno pues llama en matemáticas tener como esa malicia indígena. ¿Qué es tener esa malicia indígena? Empezar uno a mirar ¿qué le puedo yo hacer a la expresión que me quede más fácil a mí para poderla operar? Eso es lo que uno busca, pues, realmente en estas expresiones. Eso es lo que uno realmente busca. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, yo digo, bueno, yo voy a coger estas expresiones y voy a mirar si se pueden expresar como alguna potencia, si tienen algo, alguna relación los dos números que me están dando. Y me estoy dando cuenta que sí, que tienen relación de raíz cúbica. Alguien puede decir, ay, pero profe, 64 tiene raíz cuadrada. Sí, 64 tiene raíz cuadrada, pero 125 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces no voy a poder hacerle lo mismo, que hacerle a uno una cosa y a otro otra, me va a quedar el ejercicio más complicado. Pero en cambio ambos tienen raíz cúbica, entonces yo creo que podría entonces hacerlo de una manera mucho más sencilla. ¿Cómo me quedaría entonces la expresión? Miren, entonces me quedaría que esto aquí es igual al logaritmo con la base que tenemos. En este caso estamos diciendo que la base es 4 quintos. Entonces, mire, el logaritmo de base 4 quintos. ¿De qué? Estamos diciendo que 125 lo podemos expresar como 5 elevado a la 3, que sería 5 por 5 por 5. Si ustedes multiplican el 5 3 veces, le va a dar 125. Y que 4 elevado a la 3, pues me va a dar 64. Entonces acá es lo que les digo, mire, voy a tener el mismo exponente. Acá pues para que voy a cerrar en paréntesis para pues tener ese orden, mire. Entonces estoy diciendo que el logaritmo de base 4 quintos de 125 64avos lo podía expresar como 5 a la 3 y 4 a la 3. Aquí por propiedades de las potencias, yo toda esta expresión, hasta acá, vamos a copiar esto. Esta expresión me va a quedar como ¿qué? Esto es como si me quedara a ver si me deja, no, control Z. A ver acá. Va a tocar copiarlo. Pegándolo no me deja. Entonces, yo como puedo, por propiedades de las potencias, si yo tengo 5 elevado a la 3 y 4 elevado a la 3, o sea, la misma potencia en ambos términos,
yo puedo pues dejar un solo exponente de esta división de acá. Es decir, que esto me va a quedar logaritmo en base de 4/5 ¿de quién? De 5/4, pero ese 5/4 elevado, ese 5/4 elevado a la 3, mire, elevado a la misma potencia, porque ambos tienen el mismo exponente. Entonces, mire, ahí yo lo que pude hacer fue, ese 5/4 lo estoy elevando a la 3, porque tienen el mismo exponente. Ahora, a este de acá, yo ya le puedo aplicar, como tengo este exponente que es 3, ya le puedo aplicar, pues, la propiedad que vimos del logaritmo de una potencia, que es coger el exponente y bajarlo aquí en el logaritmo. ¿Sí o no? Entonces, yo aquí, ¿qué puedo decir? Que esto es igual. Entonces, que esto va a ser 3 veces, bajo el exponente, aplico esa propiedad, 3 veces el logaritmo en base 4/5 de esta expresión que tengo acá, que es 5/4. 5 dividido en 4. Vamos a cerrar esto en paréntesis para separarlos. Mire. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Expresé esto como el mismo exponente para poder aplicar propiedad de las potencias, que es dejar este exponente solito afuera, y poder aplicar el logaritmo de una potencia, que es bajar ese exponente acá y que solo me quede esta expresión. ¿Listo? Eso yo lo puedo hacer. Ahora, ¿qué le puedo también yo hacer acá? Acá lo que yo puedo hacer, si ustedes recuerdan también cuando vimos propiedades de las potencias, que nosotros decíamos que cuando yo tengo un exponente negativo, es como voltear la fracción. Cuando ustedes tengan un exponente negativo, es como si yo volteara la fracción y ya me quedara el exponente pues positivo en una parte de las fracciones. Es decir, mire, voy a poner aquí en el ejemplo una propiedad de las potencias. Una de las propiedades de las potencias me dice que cuando yo tengo una A sobre B, una fracción, y esa fracción está elevado a un exponente negativo, por ejemplo, a la menos n, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser como yo voltear la fracción, o sea, es como si yo cogiera y tuviera ahora B sobre A, ¿sí ven? Vean, volteé la fracción, y ahora el exponente me va a quedar es el exponente aquí afuera, ya me va a quedar positivo. Y puedo hacerlo, pues si ustedes ven como es una igualdad, puedo hacerlo viceversa. Si yo tengo un exponente positivo y yo cojo y volteo la fracción, el exponente me va a quedar negativo. Eso es lo que le voy a aplicar aquí en esta partecita. Aquí, como no tiene exponente, ya sobreentendemos que es como si yo estuviera elevando a la 1. Entonces, si yo cojo esta fracción y la volteo, el exponente es como si me fuera a quedar a la menos 1. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, ¿cómo me va a quedar acá? Me va a quedar 3 veces el logaritmo con base de 4/5 de aquí. Entonces, aquí es como lo que les acabo de decir. Volteo la fracción, 4/5, y ya sé que aquí me va a quedar elevado a la menos 1, esta expresión. ¿Y por qué hice eso? ¿Por qué hice eso, muchachos? Porque vea, yo me di cuenta aquí atrás que yo tenía una fracción 5/4 y que esta fracción era muy parecida a esta, sino que era al contrario. 5/4 estaba arriba, o sea, el 5 arriba y el 4 abajo, y en el logaritmo en la base tenía el 4 arriba y el 5 abajo, tenía la misma expresión. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Voltear la fracción para que me quede el logaritmo de 4/5 de 4/5, logaritmo en base de 4/5 de 4/5, o sea, lo que nosotros vimos cuando estábamos viendo la parte de las funciones, de las gráficas, que el logaritmo de base A del mismo número A me iba a dar el resultado de 1.
Eso nosotros vimos en las gráficas, que si yo tenía, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 2, ya sabemos que es 1. Logaritmo en base 3 de 3 es 1. Logaritmo en base 10 de 10 es 1. Logaritmo en base 1000 de 1000 es 1. Logaritmo de base 1/2 de 1/2, pues va a ser 1. Nosotros ya vimos toda esa parte de ahí. Es decir, que esto que yo tengo aquí en el logaritmo, este logaritmo, sin el -1, sino este logaritmo, el resultado va a ser 1. Pero con este -1, el número se me vuelve negativo a -1. Entonces tengo que tener en cuenta, por ese 1 negativo, pues el resultado me va a dar 1 negativo. Pero este logaritmo es 1. Por este -1, pues ya me va a dar -1. O sea que esto me queda 3 que multiplica a -1. Porque el logaritmo de base de un número del mismo número, ya sabemos que es 1, pero con este -1 aquí de la potencia, el resultado me va a dar -1. Y acá entonces ya solamente es hacer esta multiplicación. 3 por -1, pues me va a dar -3. Y ahí ya calculé el logaritmo de esta expresión, aplicando pues la parte de las propiedades. Entonces, para que tengan en cuenta eso. ¿Alguna pregunta, muchachos, con este ejemplo? Mírenlo bien, obsérvenlo bien. Si tienen alguna pregunta, váyanlo mirando. Mientras tanto, yo voy tomando el pantallazo y les voy enviando este ejemplo. Obsérvenlo muy bien, muchachos. Miren a ver si tienen alguna pregunta. Miren el paso a paso que yo hice. No, profe, yo no tengo ninguna pregunta. Ninguna pregunta por el momento. Muy bien. El resto, Camilo, por favor, todos me dicen, no, profe, voy bien en lo que No, vamos, profe. para poderlos escuchar a todos. Yo tampoco, profe. Yo no tengo ninguna pregunta. Bueno, Camilo, Didier, ¿qué faltan? No, profe, yo tampoco. Yo tampoco, profe. Bueno, entonces vamos con otro ejemplo, muchachos. Vamos a mirar otro ejemplo para empezar pues la parte ya de los ejercicios que hay que hacer. Vamos a entonces, ejemplo 2. Vamos a mirar un ejemplo 2. Entonces dice, escribir la siguiente expresión en términos de logaritmo de x. Términos de logaritmo de x. Coma. Logaritmo de y. Y logaritmo de z. Y la expresión que me dan es la siguiente. Dicen logaritmo. No me están dando ninguna base de x, y al cuadrado. XY al cuadrado, z. Esa es la expresión que me están dando. Vamos a mirar cómo se solucionaría esta expresión. Bueno, muchachos, si ustedes observan, acá no me están dando ninguna base. Por lo general en matemáticas, cuando yo no tengo ninguna base, acá, ningún número aquí, logaritmo en base de tal cosa, nosotros lo trabajamos como si la base fuera 10. Es como si me estuvieran diciendo logaritmo en base 10. Ahí en las calculadoras, que también pues vamos a mirar a ver, aprender a usar la calculadora,
para que ustedes también aprendan a usar todas las cositas de la calculadora. Hay algunas calculadoras de esas Casio, de esas científicas, que vienen solamente la palabra log, y esa calculadora está programada para que la base es como si fuera 10. Esas están programadas así. Hay otras calculadoras que sí traen una más avanzada de las Casio, también de esas científicas, que traen el log, pero debajito de la G traen como un cuadrito, que lo que le está diciendo es, dígame en qué base va a trabajar. Entonces hay unas que ya vienen automáticamente programadas para trabajar en base 10 solamente, y otras que trabajan en base, en la base que uno quiera. Por eso la importancia del cambio de base. Si ustedes recuerdan ahorita cuando vimos el cambio de base, porque los que trabajamos con esas calculadoras antiguas, yo en la universidad que tuve esas Casios antiguas, como la base solamente era 10 y a mí me dan un ejercicio con otra base, pues lo que yo hacía era convertir ese ejercicio en base 10, que era lo que hacía mi calculadora para yo poderlo desarrollar. Eso era lo que yo hacía, aplicaba esa propiedad de cambio de base para poder utilizar la calculadora mía, porque la que yo tenía solamente trabajaba en base 10, no trabajaba en ninguna otra base. Entonces esa es la importancia, y también vamos a aprender a trabajar la calculadora. Y pues también vamos a tener la calculadora de la que trabajamos en las gráficas, la de GeoGebra, que también le puede permitir hacer eso. Entonces acá vamos a utilizar todas esas herramientas que nos brindan pues ahorita la parte tecnológica. Yo soy convencido de que estas cosas no es necesario uno saberse de memoria cómo calcular un logaritmo. Se puede utilizar la calculadora, se puede tener las propiedades a la mano. Lo importante, porque yo tampoco puedo pretender que ustedes se aprendan las propiedades de memoria, lo importante es que ustedes cuando tengan las propiedades y yo les dé un ejercicio, ustedes puedan decir, ay, mire, aquí puedo aplicar tal cosa, aquí puedo hacerle esto, aquí el ejercicio me permite esto. Cuando ustedes hagan el quiz de esto, ustedes van a tener las propiedades. Es más, como no estamos en el colegio, en la casa, yo sé que ustedes pueden tener las propiedades ahí en su cuaderno, y si estuviéramos en el colegio, yo se las escribía en el tablero, como habíamos hecho en unos quizzes anteriores en el colegio. Yo les escribía cositas en el tablero que ustedes tenían y podían utilizar. Entonces, muchachos, acá, vamos con este ejercicio. Si nosotros observamos, acá tenemos una división, tenemos un cociente, xy al cuadrado está dividido por z. Entonces, como el ejercicio me pide que lo expresemos todo entre los tres logaritmos, miren, el logaritmo de x, de y, de z, y acá no tengo sino solo un logaritmo de toda la expresión, entonces apliquemos propiedades. ¿Qué propiedad podemos aplicar acá? Acá podemos aplicar la del cociente, la propiedad número 2, que es que cuando yo tengo un cociente puedo separar en dos logaritmos, que se está restando lo de arriba con el logaritmo de lo de abajo. Es decir, que en este ejercicio nosotros, ¿qué podemos hacer? Esta expresión entonces la podemos, valga la redundancia, expresar como logaritmo de xy al cuadrado, que la y está al cuadrado, menos el logaritmo de z. Entonces separé este logaritmo en dos. Miren, logaritmo de xy al cuadrado de z. Vamos a poner este xy en paréntesis para no perdernos. ¿Listo? Entonces, miren, ahí tenemos la expresión, vea, separé esta división en dos logaritmos, apliqué la propiedad que me dice que un logaritmo de un cociente lo puedo separar en dos logaritmos, de lo de arriba, pues restando el logaritmo de lo de abajo. Ahí ya apliqué esa propiedad. Ahora, ¿qué puedo aplicar acá? Miren, aquí adentro yo tengo una multiplicación. Este xy al cuadrado lo que me está diciendo que es x por y al cuadrado. Tengo una multiplicación. Es decir, que a este solo logaritmo yo le puedo aplicar pues la propiedad de el producto de el logaritmo de un producto, que es separarlo en dos logaritmos, pero sumándose en las expresiones. Recordemos que la multiplicación es sumándose. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Me quedaría logaritmo de x más el logaritmo de y elevado a la 2 menos el logaritmo de z, que era el que ya teníamos acá al final. Mire, el logaritmo de z, pues lo pongo acá. Solamente a este logaritmo de este producto le apliqué la propiedad que fue separarlo en dos logaritmos y sumarse entre ellos. ¿Qué otra propiedad podemos aplicarle? Mire,
Podemos a este aplicarle el logaritmo de una potencia, porque la y está elevado a la 2. Es decir, que puedo bajar esta 2 y multiplicar este logaritmo. Es decir, que esta expresión pues me va a quedar como logaritmo, miren, logaritmo de x más 2 veces bajo la potencia, mire, bajo la potencia aplico la propiedad 2 veces el logaritmo de y menos el logaritmo de z. Y listo, quedó todo pues en términos de lo que me pedían acá, miren, los términos de logaritmo de x, logaritmo de y, logaritmo de z, vean. Logaritmo de x, logaritmo de y logaritmo de z. Por lo tanto, pues esta expresión es esto, y esto pues ya sabemos que se cumple para que estos valores de x, y, z sean mayores que 0, porque era lo que me decía la propiedad al comienzo, que tienen que ser números reales positivos, es decir, mayores que 0. Y ahí quedó ese ejemplo pues resuelto. Ahí estamos aplicando entonces lo que me pedían en el ejercicio. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a esto, muchachos? ¿Cómo les pareció este ejercicio? No, Preguntas profe, que tengan. ninguna pregunta. Ninguno. Si ven, está sencillo. Lo único que yo hice fue aplicar propiedades, aplicar las cositas que me pedían ahí. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer en estos momentos? En estos momentos, sin desconectarse, para que si tengan alguna pregunta, alguna duda, pues yo les pueda colaborar, les pueda orientar. Sin desconectarse, vamos a empezar a trabajar la parte del módulo. Entonces nos vamos a dirigir al módulo. No sé para qué página es. Yo sé, el título es el que dice propiedades de los logaritmos. Que hay 2 ejercicios con respecto a eso. ¿Qué página sería, muchachos? Ahí en tema dice propiedades de los logaritmos. La 4. Página 4.